nuestra entrevista, nuestra charla muy amena con el doctor en Derecho Penal Fernando Laguna Delgado, nuestro pues ya colaborador desde hace un buen tiempo y amigo de aquí de Radio Mexiquense, que hoy nos habla los 9 puntos para identificar a un psicópata, hablando de asesinos seriales. Nos habló acerca del primer punto, que es que tienen la amígdala central más delgada y esto hace que no tengan miedo. La 2, son adictos a la dopamina y cómo la generan haciendo daño. La número 3 es que no son empáticos, pero nos hace mucho énfasis el doctor en que pueden fingir ser ayudadores y ser empáticos. Vamos con el número 4, doctor. Sí, aquí analizar el caso del Ponchis. Los científicos de la política criminal dicen que de los 5 a los 6 años nosotros ya podemos sentir culpa, antes no. Teniendo la edad de 5 a 6 años podemos sentir culpa. Ya los niños en esa edad dicen, hice esto y me siento culpable. Y a los 14 años dicen los científicos que ya tienen plena lucidez de lo que están haciendo. Si bien es cierto, la edad penal en nuestras leyes mexicanas es a los 18 años, pero a los 14 años, y esto lo remarco porque el Ponchis tenía 14 años, un jovencito originario de Estados Unidos que vino a México y mataba a sus víctimas no con arma de fuego, sino con los degollaba. Entonces, esto es lo que han estudiado. Decía Robert Herr que no hay que mandarlos a la pena capital a los psicópatas y que son asesinos seriales, porque hay que estudiarlos, hay que estudiar su comportamiento, pero que sí hay que aislarlos en lugares especiales. ¿Como a Hannibal Lecter? Exactamente, es que aquí en México todavía no tenemos, si bien hay lugares psiquiátricos, pero todavía no tenemos lugares. Habría que hacer una política criminal para construir lugares especiales para psicópatas que son asesinos seriales. Porque en un hospital psiquiátrico, pues tenemos pues pacientes que no son agresivos y que podrían ser víctimas potenciales de un psicópata que lo guarden ahí. Exacto, por eso proponen que haya lugares especiales para este caso. Todos pensaremos que su trabajo de un psicópata pudiera ser abogado, y lo que mejor quiere ser un psicópata, en el entendido que hago énfasis que no todos los psicópatas matan, pero sí todos los psicópatas hacen daño. Quiero puntualizar, porque lo que sigue van a decir, yo conozco una persona así. Entonces, muchos psicópatas prefieren un trabajo, y adivine cuál es, Sandra, y seguramente el público va a decir, bueno, ¿cuál es? No es ser abogado, político, no, tampoco ser político, tampoco ser enfermera. Su trabajo predilecto de un psicópata es ser director general. Se hizo un estudio, hay muchos psicópatas que tienen el timón de muchas empresas a nivel mundial, y se hizo un estudio de una universidad de Alemania, viendo 204 personas que ocupaban este cargo, y arrojó que el 4% tiene ese perfil. Si a nivel mundial el 1% o casi 2% es psicópata, pero en este trabajo... Y si lo aterrizamos a este trabajo, pues es su trabajo por excelencia, ¿no? Yo me imagino que tiene mucho que ver con lo que nos comentaba en la entrega pasada, que el psicópata es manipulador, y desde una alta esfera en una empresa como director general, pues puede manipular a todas las áreas, ¿no? Está hasta arriba del organigrama, entonces manipula desde al vicepresidente hasta abajo, hasta el sótano, ¿no? Exactamente, el psicópata busca el control, busca tener el control, goza, tiene placer por tener el control, y bueno, retomando que no todos los psicópatas matan, pero sí todos los psicópatas hacen daño. Desde ese punto de vista va a hacer mucho daño. Entonces, yo para entender un poquito más, se los comparto a los psicólogos, sociólogos, abogados que me están escuchando, el público en general lo puede leer. Se llama un libro, una bibliografía que se llama Sin Conciencia,
de Robert Herz. Okay. Ese nos da un panorama más amplio de poder entender más la psicopatía de estas personas o personajes. Yo conocí a un cuate que llegó a la dirección general de la empresa de su papá porque le hizo creer a su papá que ya era muy grande y lo dejó solo como consejero adjunto. Entonces el papá dijo, ok, te doy la presidencia, y eran 3 hermanos. Los hermanos estaban en otras áreas, una empresa muy grande. Entonces de pronto el hijo de este señor que se quedó como vicepresidente le empieza a robar a su propio papá, ¿no? O sea, no se conformó con ser el vicepresidente, pero también durante todo el tiempo que él estuvo al frente, pues no había quien no se quejara, hacía cosas muy feas. Le llamaba, por ejemplo, a las vendedoras y les decía cosas muy ofensivas, como por ejemplo, ¿por qué vendió tan barato? No, es que vendí según... No, usted no se ande bajando los chones con los clientes. Ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Muy ofensivo, muy grosero. Nada más porque él decía, quitaba gente de un puesto y ponía otro. Como dice usted, yo llegué a pensar que sentía placer en hacer esos cambios y ese daño. Y cuando tú lo veías en el pasillo le decías, licenciado, ¿me permite un segundo? Te decía, bueno, ok, el domingo a las 7 de la mañana en mi oficina. Y tú así de, ¿cómo? Sí. Pero si te estoy viendo ahorita, te lo puedo sugerir ahorita, puedo platicar. El domingo a las 7 de la mañana, o el 24 de diciembre a las 10 de la noche. Ese tipo de cosas te hacía. Y si tú le decías, sí, va, ibas, y él no iba. Por supuesto que no iba a ir. O sea, tenía como era malo. Exactamente. Era malo. Se caracterizan por hacer daño. Sí. Por hacer daño. Pasando a otro indicador de los asesinos, de los psicópatas, perdón, que también son asesinos seriales, tenemos los trolls. Y para las personas que nos están escuchando y que no pudieran entender qué son los trolls, son personas que están atrás del internet, ajá, buscando hacer un comentario dañino a una persona o a la sociedad, un comentario dañino a la sociedad, y ellos se dedican exactamente, alguien publica algo y ellos a empezar a insultar a todo. Qué fea estás, ¿por qué no te das un tiro? Exactamente. Y ese tipo de cosas, son los trolls. Inclusive hasta han llegado a cerrar páginas importantes por una página donde publicaban en internet cosas muy importantes. Una persona sacaba videos muy importantes de objetos no identificados, de propuestas para la ciencia, y estos lo empezaron a atacar. Lo troleaban. Hasta que optó por cerrar su página. Es muy importante estas páginas de internet, es muy importante lo de internet. Otra de las cosas que nosotros debemos de tener muy en cuenta en esto del Facebook, la mayoría el Facebook, ¿qué es lo que tiene? Acapara nuestros datos. Tiene todos nuestros datos y nosotros pensamos, pues ¿qué vale mi dato, no? O sea, pues al final no soy persona importante, no soy nada, creyendo, pero ¿qué es lo que hacen? Muchos Facebook crea software donde identifican a un psicópata por medio de su escritura. Ese es uno. Entonces está creando el FBI y instituciones como la CIA, todo, hacen el software a modo que van identificando cómo escribe el psicópata. Entonces, oiga, pero yo conozco un psicópata que todo el tiempo son bendiciones y gatitos y perritos y angelitos. Es esta persona que yo le comentaba, pues, que me tocó ver cómo maltrató a sus hijos, le pegó a la madre, etcétera, amenazas de muerte, hacía que corrieran a los compañeros del trabajo, golpea a gente en la calle, etcétera. Y en el Facebook es otra persona, una persona completamente diferente. Bueno, se escuda atrás del anonimato. Seguramente eso es lo que hace con un perfil falso. Pues sí, porque no saca su nombre, se pone un apodo. Es el troll. Esa es una persona
De alguna manera, ¿cómo se logra identificar una persona tanto en su escritura como en su forma de hablar? Ahorita vamos a hablar del tema, es otro indicador, la forma de hablar, y se van a sorprender el público y usted, Sandra, de cómo pudiéramos identificarlo. Es muy sencillo, pero le comento, cuando nos identifican por medio de la escritura, a veces hay quien firma un documento llamado pagaré, y de repente hace otra firma, y dice, esa no es mi firma, y dice, esa no es mi firma. Entonces el perito en grafoscopía le dice, a ver, hazme este garabato que tú ves aquí, que dices que no es tu firma, házmelo 20 veces. Y entonces él empieza, y seguramente los primeros los va a tratar de transquiversar, pero a la mitad tenemos en la mente tenemos algo muy importante que se llama subconsciente. El subconsciente lo va a traicionar, porque si hizo esa firma, aunque no sea la de él, la que siempre hace, tarde o temprano un rasgo lo va a traicionar, porque lo hizo. Entonces ahí es donde damos, y usted dice, bueno, si la persona que hace gatitos y las buenas intenciones, los buenos oficios, el buena gente, el amable, tarde o temprano con esos gatitos y con eso lo identifica el psicólogo criminal. ¿Qué tal? Bueno, nos quedamos en el número 5, que son los trolls. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con los otros 4 antes de que se nos acabe el tiempo. Esto es